Buenas tardes. Perdón. Buenas tardes y muchas gracias por estar acá puntual a la hora. Lamentablemente yo voy a tener que irme un poquito más temprano, entonces realmente le agradezco su puntualidad. Como decía en la introducción, me llamo Ashatre Mursina y siempre aporto un toque de globalización en un evento, pienso, porque no soy de la región. Nací en Kazajistán, en Asia Central. En la época todavía era la Unión Soviética. Y como también se dice en el programa, durante varios años me tocó trabajar en los temas de transporte y específicamente transporte fluvial en la Comisión de Naciones Unidas para Europa, que es la CEPAL, pero la CEPAL de Naciones Unidas para otra región del mundo. Y por lo tanto lo que espero aportarles, porque de experiencia conozco que el transporte fluvial vive porque hay una comunidad de la gente, de la industria, de profesionales, de académicos, animados, enamorados, digamos, del tema fluvial, que siguen por entusiasmo, que siguen por convicción, y por lo tanto estoy muy agradecida de poder participar en una reunión parecida y conversar y aprender de ustedes sobre lo que es promover y desarrollar el transporte fluvial en América Latina. Como esta mañana me pidió mi colega de la CEPAL, Ricardo Sánchez, voy a atacar, digamos, a recordar algunos temas claves de interés para nuestra discusión, esperando que le va a servir para su discusión mucho más específica después, y fortalecer algunos mensajes sobre lo que es realmente, lo que son los desafíos y las oportunidades de transporte fluvial. Y por lo tanto tengo tres temas principales en mi presentación. Primero, me parece siempre muy útil de plantear el tema de logística para el desarrollo sostenible, logística y movilidad para el desarrollo sostenible, porque si bien entre nosotros sabemos que nos motiva, nos anima el tema del transporte fluvial, la pregunta siempre es ¿por qué es tan importante? Y también lo que necesitamos son herramientas y reflexiones para también conversar a los demás, a los tomadores de decisiones, a los inversionistas, por qué tienen que invertir en transporte fluvial. Entonces voy a parar y dar algunas, digamos, fortalecer, espero, algunas ideas con respecto a este tema. Voy a comentar y dar algunos números sobre digamos, el rol de transporte fluvial en la logística regional en la región, actualizando algunos números que la CEPAL publica ya de manera, digamos, permanente, regular, sobre el uso de distintos modos de transporte en la región. Y lo que a mí me gustaría aportar a esta reunión es una idea y compartir mi experiencia de algunas herramientas de políticas públicas, con la participación, por supuesto, de la academia, del sector privado, en armar una visión regional para el transporte fluvial. Por su naturaleza, por su naturaleza, el transporte fluvial es algo regional desde el base. ¿Cuántos ríos son puramente nacional? Muy pocos. Y estamos siempre, cuando hablamos de una hidrovía o un río navegable, muchas veces hablamos de por lo menos 2 o 3 países, ¿no? Y en el caso de todos los casos que hemos visto hasta ahora, y el caso de Brasil y toda la cooperación amazónica, por ejemplo, el caso de Argentina, ya vemos que es un diálogo que por naturaleza es regional, y por lo tanto avanzar con una visión regional del transporte fluvial es algo que es indispensable desde el principio. Y empezando para el primer tema, ¿no? Si la CEPAL es un organismo de desarrollo, estamos ahí para desarrollar los países de nuestra región, para promover la cooperación regional. Y lo que siempre decimos es, claro, hay una relación entre el desempeño logístico en su sentido general, cualquier sería el índice de percepción que tenemos o algunos datos duros, hay una relación entre índices de desempeño logístico y desarrollo humano, ¿no? Y ahí pueden ver un ejemplo de correlación entre el índice de desempeño logístico del Banco Mundial, el índice de desarrollo humano del PNUD, de nuestros colegas del Sistema de Naciones Unidas para
para el desarrollo, que ellos miran temas mucho más amplios, que son el tema de educación, salud, etc. Claro, la pregunta siempre viene si es realmente una relación de causalidad o es más bien una correlación que viene con tener muchos recursos, uno también tiene un mejor desempeño logístico. Lo que sí sabemos es que hay países, y en este gráfico yo no hicimos este relato, en otro gráfico que tenemos, nos fijamos en el ejemplo del Corea del Sur, que también mencionó mi colega Ricardo, diciendo que sabemos que hay algunos países que en los años 80 tenían el mismo desempeño en términos de infraestructura, de logística, que América Latina ahora, y 20 años después ni siquiera tienen un desempeño logístico a nivel mundial, tienen un desarrollo a nivel mundial y tienen una provisión de infraestructura mucho más avanzada que lo que tiene la región ahora. ¿Y cuál es el factor? Claro, no es único, pero un factor muy importante es que fue un país que armó una visión nacional de una política nacional de logística. Pero más allá, digamos, de solo establecer un vínculo que generalmente nadie cuestiona entre el desarrollo económico y los costos logísticos. Nos parece desde la CEPAL muy útil de plantear esta discusión en el contexto mucho más general, que es los objetivos de desarrollo sostenible. Imagino que muchos de ustedes han escuchado hablar de los objetivos de milenio, de los grandes objetivos de la ONU, en contra de la pobreza, para mejorar la salud, etcétera. Pero lo que quizás no todos ustedes han seguido es la evolución de esta discusión y la evolución y el cambio de esta visión de objetivos de desarrollo sostenible hasta algo mucho más ambicioso, ¿no? Pensar en 17 grandes objetivos de desarrollo sostenible. Fin de la pobreza, por supuesto, fin de hambre, salud y bienestar, pero también ciudades sostenibles, cambio climático, protección de recursos marinos. Entonces, hay 17 áreas, ahí ustedes tienen la referencia, que son los grandes objetivos, las grandes áreas de desarrollo. Y un país no puede contemplar el desarrollo de un sector sin pensar en el desarrollo de otro. Y además, lo que estamos viendo, esos objetivos van para todos los países, independiente del nivel de su desarrollo o cómo mejora, ojalá, y esto estamos viendo, la situación de cada país en desarrollo, independiente de su PIB, independiente de su nivel de la vida, de calidad de la vida humana, esos objetivos, quedan vigentes. Y lo que nosotros, como el organismo de Naciones Unidas, que trabaja en los temas de infraestructura, de transporte y de logística, lo que vemos es que por el impacto económico, ambiental y social que tiene la movilidad de las personas, la movilidad de la logística de la carga, los servicios de infraestructura y de transporte tienen un impacto en cada uno de estos 17 grandes objetivos, ¿no? Es realmente un tema transversal. Y por ello que la CEPAL y Naciones Unidas se interesa tanto en los temas de infraestructura y de transporte, que son a veces temas que uno no siempre asocia con el trabajo de Naciones Unidas. Y de ahí, como también se planteó esta mañana, y me parece muy importante fortalecer este mensaje, que estamos viviendo en un mundo globalizado, ¿no? Como decía, yo soy un fenómeno, pero ustedes ya lo han vivido cada vez que compran un auto, un computador, o van viajando, haciendo turismo fuera de su región. Estamos ahora en un mundo globalizado, en un mundo de logística, y no de transporte por modo de transporte, no de transporte, digamos, de esta visión muy fragmentada, de esta industria y planificación unimodal que también mencionó Ricardo esta mañana. Lo que estamos poniendo ahora al centro de la preocupación es la calidad de servicio que se está prestando. La calidad en términos de costos, en términos de eficiencia, externalidades que esto genera. Ponemos al usuario final al centro de la operación. Y eso significa, si el transporte vial es el mejor modo para hacer una parte de la operación, que sea el transporte vial, pero si es el transporte fluvial, debe ser el transporte fluvial. Tomamos la decisión y promovemos ciertos modos de transporte.
o mejor dicho, la combinación de ciertos modos de transporte para satisfacer las necesidades de movimiento de carga de personas. Entonces, esta perspectiva mucho más abierta y mucho más sostenible, integrada, que es la de logística y de movilidad, para nosotros desde la CEPAL es clave para entender el mundo de hoy y para hablar y también reaccionar a lo que la sociedad de hoy necesita. Y de ahí, ¿cómo nos vinculamos con el transporte fluvial? Como decía al principio, yo durante algunos años trabajaba en transporte fluvial, en el tema de transporte fluvial a nivel paneuropeo. Entonces, no solo la Unión Europea, sino también incluyendo todo este gran corredor del Danubio, hasta las hidrovías y vías navegables de Rusia, de Ucrania. Y un día nosotros publicamos un libro blanco sobre el transporte eficiente y sostenible por vías navegables. Y uno de los ejemplos, una de las tareas que nos fijamos era, bueno, tenemos que convencer a la gente, que no son nosotros, porque ya nosotros lo creemos, por qué es importante el transporte fluvial. Y esta mañana muchos ya evocaron algunos temas, ¿no? Que es un transporte que ofrece una mejor seguridad, hay menos accidentes, por lo menos según las estadísticas, quizás en algunas veces incompletas, pero hay menos accidentes de transporte fluvial. Hay una flexibilidad, son servicios muy adaptables y pueden aceptar distintos tipos de carga y de servicios de movilidad de personas o de carga que son necesarios. Es un modo de transporte generalmente fiable, ¿no? Depende, claro, de algunas condiciones climáticas, hay elementos imprevistos, pero en general es bastante fiable. Ofrece un costo económico menor en algunos, no siempre, pero dependiendo de la distancia percorrida puede ser hasta 30 o 60% más económico. Mayor eficiencia energética y ambiental, menor polución auditiva, es muy importante, opera generalmente fuera de los centros poblados. Hay una infraestructura natural que está a nuestra disposición y por lo tanto algunos costos de infraestructura pueden ser reducidos. Ofrece una capacidad de almacenamiento a costos bajos y algunas ventajas logísticas que hacen que eso es atractivo para las cadenas de suministro. Hay cada vez mejor supervisión de las operaciones con los servicios de información fluvial, y de hecho nosotros hemos visto uno de los ejemplos esta mañana. Hay pocas restricciones de tráfico, bueno, eso también depende de la región, pero generalmente por lo menos no hay competencias con otros modos de transporte y en algunas regiones, en algunas hidrovías habilitadas, se puede muy fácilmente hacer una navegación nocturna, ¿no? Y hay una red especial dedicada al transporte de cargo. Se puede dedicar una parte de la red a transporte fluvial. Entonces, en nuestro trabajo, nosotros armamos esta lista larga diciendo por qué el transporte fluvial es tan lindo y tiene que ser aprovechado. Y uno de los elementos que hemos destacado y eso era, digamos, casi la visión el elemento más importante, es que todavía hay capacidad. Todavía hay una capacidad en un continente muy congestionado en el transporte vial, en transporte también ferroviario en algunos casos en Europa. Hay una red no explotada, no aprovechada, digamos, de transporte fluvial que todavía nos queda. Pero viendo todo eso, lo que hemos visto es que ninguna de estas ventajas es automática y ninguna está garantizada, ¿no? Podemos tomar un ejemplo de esto y encontrar un contraejemplo. Y lo que habló mi colega esta mañana, por ejemplo, el beneficio ambiental de transporte fluvial es el excelente ejemplo. Me parece que la tendencia que él contó sobre la innovación que benefició mucho más a otros modos de transporte que el transporte fluvial, explica que ahora todo este cuento muy lindo que nosotros tomamos como si fuera un hecho que no cambie, que todos van a reconocer, ahora no lo es. Ahora yo puedo, viniendo del sector aéreo, ferroviario, vial, decir, bueno, nosotros también, y quizás más, ¿no? Entonces es muy importante cuando hablamos de la sostenibilidad del modo fluvial, plantear esto, que sí es un modo que ofrece mucho potencial, que ofrece muchas ventajas, pero
bajo condiciones apropiadas y a muchas veces bajo un marco regulatorio, un marco político que le permita, digamos, ofrecer estas ventajas. Y bueno, si uno igual dice, yo no cuestiono el tema que el transporte fluvial es importante, estamos en una región que tiene las más cuencas hidráulicas en el mundo, tenemos los gran ríos del mundo, el segundo río más largo está en América Latina. ¿Cómo va la región? ¿Cómo y a qué grado el transporte fluvial se integra en la logística regional? Bueno, el primer tema a plantear es que, bueno, hablamos de logística, como ha empezado al principio, no hay que hablar de un modo particular. Veamos cómo va la región en general. Y ahí siempre el desafío nuestro es falta de indicadores, digamos, fiables. Ocupamos varios indicadores que uno puede utilizar que tienen limitaciones, pero es lo mejor de lo que tenemos por ahora. Y nuestros colegas del Banco Mundial nos ofrecen índices de desempeño logístico, índices de costos y tiempo de transporte. Y lo que vemos para la región de América Latina, y esos son los datos recientes, es que la región no es tan malo el desempeño logístico, así si nosotros utilizamos el LPI, pero todo depende con quién nos comparamos, ¿no? Y si nos comparamos con los países de África, algunos países de la Europa del Este, vamos bien. Pero si nos comparamos con los campeones de la logística en Asia, en Europa, ahí podemos ver que todavía falta. Y lo que también sabemos es que el último tramo, el rojo es por medio de la región. Y pueden ver que falta un punto por ahí para el desempeño logístico. Ese último punto es lo más difícil de cerrar. Por ahí reside la competitividad. Y le va a costar esfuerzos muy importantes para poder cerrar esta brecha de desempeño. Otro ejemplo, costos y tiempos de exportaciones e importaciones, de nuevo, estimaciones del Banco Mundial, ahí se puede ver que la brecha es aún más grande. Ahí se puede ver un caso de costos argentinos, ¿no? Lo hablamos esta mañana, y un aumento de los costos de exportaciones e importaciones de la región. Y nosotros en la CEPAL veamos el tema de flete, ¿no? Participación de flete internacional en el costo de las importaciones. No lo podemos hacer para todos los países, pero para varios países de América del Sur lo hacemos. Y lo que vemos es que hay una disminución de costos, ¿no? Hay una disminución en términos de porcentaje, hay una evolución positiva, pero quedan importantes, ¿no? Ahí ustedes pueden ver el caso de algunos países de la región, y lo que sabemos es que, como decía Ricardo esta mañana, la congestión vial y falta del aprovechamiento de transporte fluvial, de cursos de algo internacional, generan muchos de esos sobrecostos logísticos, como nosotros lo llamamos. Y entonces la pregunta viene, ¿por qué? Bueno, esos son los elementos de diagnóstico general. ¿Por qué tenemos el desempeño logístico, el desempeño, ahí solo hablamos de carga, digamos, por el momento insatisfacente, insuficiente, digamos? Es cierto que hay una escasez de la infraestructura básica, ¿no? La CEPAL es uno de los organismos regionales que más habla quizás de la brecha de infraestructura en la región, y a pesar de todos los esfuerzos todavía no alcanzamos los niveles de dotación de infraestructura económica, que sea transporte, agua, telecomunicaciones, ¿no? Energía, todavía falta bastante. Otro punto, y esto es el punto que voy a aprendizaje, es que no aprovechamos todas las ventajas competitivas de opciones modales que tenemos, ¿no? Y también las oportunidades de la tecnología e innovación. Después vienen muchos temas que son importantes para la región: el aumento de externalidades negativas, inseguridad en operaciones de transporte, falta de facilitación de procesos. Igual esta mañana el representante de ANTAC lo mencionó. Hay varios factores y uno tiene que por fin actuar y tener una política que pueda abordar todos esos distintos temas. Pero que a nosotros lo que nos llama atención, y voy a elegir solo uno
para esta charla, es esto, es desaprovechamiento de las ventajas competitivas de las distintas opciones modales. Y por ahí entra el tema de transporte fluvial. Esos son los datos más actualizados que hemos publicado. Tenemos una base de datos de transporte internacional, BTI, para los países de América del Sur. Y nos fijamos en el comercio intrarregional, por volumen y valor. Y ahí pueden ver, espero que puedan ver, pero van a poder verlo cuando tengan, si leen la presentación. Bueno, claro, la dominancia del papel importantísimo de transporte marítimo, transporte por carretera y por fin transporte fluvial queda muy mal representado. Aquí viene el porcentaje de 0.18 en términos de volumen del comercio en el año 2013, ¿no? Y en términos de valor del comercio, esto debía peor. Entonces realmente veamos, eso es solo un elemento de la situación, solo un comercio intrarregional, pero le muestra, entre los países que comparten los cursos de agua internacional, no se aprovecha esta opción modal. Lo que también se ve, esos son otros gráficos que ustedes pueden estudiar mucho más en detalles, es que hay mucho movimiento en este tema, ¿no? Que algunos años que le fueron bien el transporte fluvial en alto a la izquierda, está ahí, espero que lo puedan ver, es en amarillo un poco claro. Ahí pueden ver que algunos años, especialmente los últimos años, le pegaron mucho al transporte fluvial en términos de toneladas, ¿no? En términos de, digamos, de valor, también se ve que de un año al otro hay cambios, ¿no? Especialmente el año 2012 es un año que para el transporte fluvial ha sido muy difícil. Y ahí son mezclados entre todos los países, después le muestro detalles por país. Y lo que se ve igualmente, que si uno se fija en los detalles de las operaciones, el transporte fluvial sigue el transporte que transporte la carga la menos costosa, digamos, con menor valor de carga por tonelada. Y allí pueden ver que en 2013 era $778 por tonelada, ¿no? Comparándolo con los valores en el transporte aéreo. El modo de transporte que es muy útil de tener en cuenta porque es el modo que transporta mucho menos en términos de volumen, pero en términos de valor va recogiendo cada vez más importancia. Y bueno, para cerrar un poco el tema de los datos, ahí ven la diferencia entre los países y durante los años, ¿no? Entre el año 2000 y 2013, lo que está pasando en los países según los modos de transporte. Entonces tienen en el lado izquierdo transporte por agua y del otro lado transporte por carretera. Y lo que se ve, por ejemplo, en algunos países, en algunos años, por ejemplo, tomando el caso de Argentina, en el año 2012, hasta el año 2013, hubo una contracción, un momento de transporte por agua y digamos, un mayor papel de transporte por carretera. Y lo que nosotros concluimos es que realmente hay una parte de carga que se movió al modo vial. Y bueno, lo que estamos viendo para el 2013, que la tendencia se está mejorando un poquito. Pero el diagnóstico de base queda vigente. Bueno, el transporte en el modo vial por el momento es casi lo menos, si no es lo menos aprovechado en la región. Y la pregunta es ¿por qué? No solo porque de todos esos varios problemas que tiene la región, pero sino porque un modo que está a nuestra disposición en la región que tiene la dotación, digamos, climática, física. ¿Por qué no aprovechamos los ríos? ¿Por qué no tenemos un buen desempeño logístico en general y por qué, y especialmente lo de transporte fluvial? Es claro que el fenómeno complejo siempre tiene razones complejas. No podemos reducirlo a unas o dos ideas y tener una solución de milagro. Y lo que sí nosotros destacamos en el trabajo de la CEPAL es que hay una responsabilidad de asumir. No es algo que se armó por el contexto general de la economía mundial, no es algo que se armó
solo por el cambio de geografía de transporte, por el hecho de estar tan aislado de los mercados. Claro, todo eso juega, pero asumimos la responsabilidad. Y responsabilidad cae con la acción que hemos tomado en los últimos años y bueno, durante décadas con respecto a las políticas nacionales de infraestructura en general, no solo fluvial, y las políticas, digamos, que abordan y que buscan una competitividad logística. Y ahí nosotros destacamos 3 elementos en nuestro diagnóstico, que sí, claro, falta inversión pública, ¿no?, en la infraestructura en general, en lo fluvial en particular. Hay una ausencia de una visión integrada de la infraestructura, de la logística en sí mismo. Y como lo decía muy bien Rolando de la CAF, hablamos de la sostenibilidad, pero no lo aplicamos. Y peor, bueno, más peligroso todavía, siempre privilegiamos un solo aspecto de la sostenibilidad, sostenibilidad económica, o solo social, o solo ambiental, y por lo tanto adoptando soluciones que a largo plazo, por otro tema, por otra dimensión de sostenibilidad, no se mantienen. Y ahí, solo para darle una ilustración de este elemento muy importante de la brecha de infraestructura, sabemos que la región, lo destacamos junto con los colegas del BID, de la CAF, la región no invierte lo que debe invertir en la infraestructura económica. Aquí no solo hablamos de transporte, pero hablamos de también energía, telecomunicación, agua. Y tuvimos en los años 80 una alta inversión pública, se bajó, se cayó la inversión pública, la inversión privada, que venía a un momento como una solución miraculosa, no logró empezar esta caída, y hasta ahora estamos recuperando un poco la inversión total. Y estamos en los últimos años alrededor de 3%, 3.1%, un poco menos, de inversión en infraestructura. Mientras que nosotros hicimos la CEPAL hizo una estimación solo para ver, digamos, en el escenario muy básico, si nosotros continuamos el crecimiento como es, modesto, si solo quisiéramos tener una infraestructura, digamos, de las características que tenemos ahora, lo que significa no tan verde, por ejemplo, hay que invertir hasta 6.2 del PIB regional en la infraestructura. Ese trabajo lo hizo Ricardo Sánchez, entonces, sí, aprovecho. Y el otro punto mucho más importante, eso lo planteó Ricardo en su presentación, es la realidad de las políticas públicas de la región. El desafío fundamental es la fragmentación de las acciones y la falta de una visión a largo plazo. Eso sí lo vemos como un factor muy fundamental y que explica el hecho que muchas acciones e inversiones no tienen un impacto en la realidad. Y allí, tal como Ricardo lo planteaba esta mañana, hay que dar cuenta que no estamos ahí solo para promover el modo fluvial, estamos ahí para tener una visión nacional del futuro del país, del desempeño futuro de la logística del país. Y eso significa que la política sectorial del modo fluvial debe hacer parte de este marco estratégico que fija los objetivos, los principios, la institucionalidad de la política. Y debe también cumplir con algunas exigencias de este marco. Y eso significa, y también eso es la lámina que me prestó Ricardo, hay varios desafíos para navegación, para abordar los temas de navegación. Esta política sectorial de navegación fluvial tiene que pensar tiene que abordar todos esos temas. Y un elemento muy importante, y eso va a ser, todavía me faltan unos minutos, lo siento es que muchas decisiones, muchas ideas deben ser discutidas directamente en el contexto regional. Subregional, quizás podría ser solo Amazonía para los países de Amazonía, puede ser solo América del Sur, algunos países que comparten la hidrovía, pero sí desde el principio debe armarse un diálogo regional. Y lo que yo quiero dejarles como un ejemplo, o quizás una idea, y es en esto que estamos trabajando, es que a pesar de muchas realidades en nuestras rías, se puede armar una estrategia regional y una visión regional para los ríos de América Latina.
Pero un paso previo para esto es pensar cómo lo vemos, cuál es la red regional fluvial. Porque hablamos, como decía Ricardo, hablamos de hidravías, hablamos de algunos ríos de conectividad social, unos ríos en Ecuador que solo mueven las comunidades indígenas, ¿no? Entonces pensámoslo, clasifiquemos los ríos y podemos establecer algunos parámetros y llegar a una visión conjunta de lo que son los ríos ahora. Lo que ellos pueden ser a largo plazo y lo que no pueden ser a largo plazo. Y ahí quisiera destacar un ejemplo muy interesante de la clasificación europea, que ellos eligieron algunos criterios, principalmente eran las dimensiones horizontales de los buques, y en función de eso establecieron 10 clases de navegación interior. Y una parte era de importancia regional y de importancia internacional, entonces local y regional, digamos. Y eso les permitió tener una visión de la región, de lo que está y de lo que falta, las conexiones faltantes, los gran corredores, cómo se pueden complementar mejor solo los tramos fluviales y cómo eso se puede integrar a la red intermodal, a la red comodal, digamos, porque este mapa, eso solo para el fluvial, existe un mapa para el ferroviario, para el transporte vial, y todos han sido elaborados con este enfoque de comodalidad. Y esa clasificación también le permitió ver un poco la evolución de su red. Todos hablamos, muy importantes los ríos, pero ¿cuántos kilómetros para toda la región? ¿Cuántos kilómetros estándares o subestándares, ¿no? ¿Cómo podemos ir midiendo si vamos mejorando o dejando de lado nuestra infraestructura? Y ahí, por ejemplo, sobre la base de los datos, de los parámetros técnicos que Europa, los países europeos, y no solo de la Unión Europea, sino Rusia, Ucrania, va midiendo y se pueden ver. Miren, entre 97 y 2012, la red subestándar, que era menos de clase 4, se contractó. Se hicieron esfuerzos, se hicieron inversiones, y las otras clases, las mayores clases de 4 a 7, realmente ahora tienen más importancia, pero al mismo tiempo hubo un problema con conexiones faltantes. Algunos tramos de la red no han sido mantenidos y se transformaron en los missing links, ¿no? En los cuellos de botella existentes. Y me parece, y en eso estamos con los colegas de Brasil, de ANTAC, con colegas de Ecuador, con Argentina, espero yo, con más países de la región, en trabajar esta visión a través de una clasificación que no es un esfuerzo académico, no es un esfuerzo intelectual, es una herramienta muy poderosa de planificación y del compromiso como el estado de la red. Pensar a establecer lo que las vías navegables pueden ofrecernos ahora, pueden ofrecernos mañana, basado en las condiciones específicas de la América del Sur, en la flota que naviga y que va a navegar, teniendo en cuenta la evolución de la tecnología, etc. Es un tema técnico, ¿cierto? Es un tema técnico, ¿no? Y la clasificación europea, por ejemplo, nos da un ejemplo, nos da ideas, no va a servir para América Latina. Los criterios técnicos que ellos tienen no van a servir por la calidad de los ríos que ellos tienen, por los desafíos distintos de nuestros que ellos tienen. Pero sí se puede armar un concepto de lo que podría ser las vías navegables de importancia local. No hay que olvidar que en esta región, accesibilidad social y de hecho el costo, digamos, el peso económico de algunos tramos muy locales es muy importante. Hidrovías de importancia nacional y, por tercera parte, hidrovías de importancia internacional, las grandes hidrovías de la región. Y de ahí fijar los requerimientos operacionales, lo que uno puede exigir de una hidrovía o debe exigir de una hidrovía, y lo que no puede exigir de una vía local, pero puede, por ejemplo, esperar. Entonces, es una tarea conjunta, una tarea en curso. Así trabajamos con los países de la región, con los bancos multilaterales, con la CAF, tenemos excelentes contactos, con asociaciones de la industria como PIANC, por ejemplo, y mecanismos de integración regional. Y lo que tenemos por delante es varias reuniones técnicas para abordar este tema, pero no solo este tema, para ir hasta una visión regional para movilidad fluvial, aprovechando toda la experiencia buena y mala que hemos tenido hasta ahora,
Y bueno, las reuniones de la CEPAL están abiertas a todos, y especialmente a los especialistas de transporte fluvial con cuales estoy hoy día en Rosario, y me quedo a su disposición si hay preguntas, propuestas, reacciones, y muchas gracias por su atención. En primer lugar, bueno, el título del trabajo que hemos hecho es una evaluación de costos y de la factibilidad de poder, para ver si podíamos transportar mercaderías utilizando la hidrovía, mercaderías que se produzcan en la provincia de Córdoba. Esta fue una iniciativa de IDERAL y que fue financiada por el Consejo Federal de Inversiones y el gobierno de la provincia de Córdoba. El estudio involucró algunas partes descriptiva inicial de las exportaciones de la provincia, enfocándose principalmente en los países limítrofes, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. También hicimos un análisis de los recursos logísticos existentes para el uso de la hidrovía, la navegabilidad, las embarcaciones que se utilizan, los principales puertos, y de los instrumentos jurídicos vinculados al uso de la hidrovía, para finalmente presentar un análisis de costos de la distribución física internacional utilizando la hidrovía. Y los productos que hemos analizado son productos de fabricación cordobesa, obviamente, alimentos procesados, cereales, trigo en este caso específico, en el sector lácteo, leche en polvo y queso, materiales de construcción en general paletizados, automóviles y maquinaria agrícola. Ahora les voy a presentar algunos números que son el resultado de nuestro análisis y que nos ilustran un poco cuánto es el ahorro en costos que se puede llegar a obtener al utilizar el transporte fluvial para enviar a diferentes destinos de nuestros países limítrofes. Los destinos que elegimos fueron Asunción, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, Campo Grande en Brasil y también San Pablo en Brasil. Bueno, en primer lugar, del análisis de la hidrovía, esto seguramente ya lo sabemos, existen restricciones de calado que limitan la capacidad de carga, especialmente desde Asunción hacia el norte. Por otro lado, existen por motivos diversos puertos que tienen gran capacidad ociosa, incluso puertos inactivos como Reconquista o el puerto público de Asunción, casi inactivo. Bueno, hicimos todo un análisis descriptivo y encuestas y todo viajes a los distintos puertos de la región que están descritos en el documento que pueden bajar de internet. También se hizo toda la identificación de los distintos tipos de carga que existen o que se pueden mover en cada uno de los puertos: granel sólido, líquido, carga general suelta, general en pallets, carga refrigerada, vehículos, grandes bultos, carga general en contenedor o carga de proyecto. Este es uno de los primeros datos que les voy a presentar, el caso de el análisis del envío de productos alimenticios producidos en Córdoba y enviados, en este caso, hacia Asunción, utilizando algunos puertos de la hidrovía. Estos datos son de agosto del año pasado, así que bueno, actualmente pueden haber sufrido algunos cambios. Analizamos la alternativa multimodal, enviando la mercadería en camión desde Córdoba a los distintos puertos de la hidrovía. En este caso son 4 los que presentamos acá: Santa Fe, Rosario, Villa Constitución y Zárate. Y ahí tienen ustedes en el primer cuadrito de arriba cuáles son los costos en dólares por tonelada. Y el porcentaje de ahorro que figura en la última columna de ese primer cuadro es el porcentaje de ahorro que se logra en relación al envío en camión directo. En este caso, para productos alimenticios transportados en contenedor de 20 pies, podrían llegarse a obtener ahorros del 16% por el puerto de Santa Fe, 13,4% por Rosario, 12,2% por Villa Constitución y Zárate. Al estar más lejos de Córdoba, digamos que estaba prácticamente igualado a los costos de envío en camión directo. Había un pequeño desahorro. Además, analizamos la alternativa multimodal de
enviar la mercadería hacia el puerto desde Córdoba en camión bitren, que están autorizados actualmente para circular. Y bueno, veremos seguramente un próximo desarrollo de esta modalidad en los próximos años. En este caso los porcentajes de ahorro, fíjense que aumentan un poco, ¿sí? Y además consideramos en este caso la alternativa multimodal de enviar con ferrocarril hacia los puertos de Rosario o Zárate. Y en este caso también hay un aumento del ahorro de costos de la distribución física internacional por usar este tramo en el territorio argentino con el ferrocarril. Esta es una tabla que ilustra cuál es la composición de ese costo logístico que hemos considerado. Tenemos las distintas etapas del envío, el tramo terrestre en Argentina, los costos portuarios en Argentina, el tramo fluvial propiamente dicho, los costos portuarios en Asunción, el tramo terrestre en Asunción y bueno, una retención de flete internacional que hay específicamente en Paraguay. Como ustedes ven, aproximadamente, bueno, si tomamos en cuenta el puerto de Rosario, 33% de los costos totales de distribución física están relacionados al tramo terrestre en Argentina, un 11% a los costos portuarios en Argentina, 35% el tramo fluvial, 12% los costos portuarios en Asunción, y el tramo terrestre de Asunción es más, bueno, menor obviamente, pero tampoco hay demasiada distancia para transportar ahí. Siguiéndoles, presento a Santa Cruz de la Sierra. Estos son los resultados que obtuvimos. Hay un mayor porcentaje de ahorro si fuera posible enviar este tipo de productos hasta Puerto Aguirre, desde algunos de los puertos de nuestra, digamos, nacionales, Santa Fe, Rosario, Villa Constitución. Podemos lograr entre un 37 y un 39% de ahorro de costos. Utilizando el bitren, obviamente eso se incrementa en unos 3 puntos porcentuales. Y también analizamos la alternativa multimodal de usar en el tramo de destino, desde Puerto Aguirre hasta Santa Cruz de la Sierra, el ferrocarril. Y en este caso aumentan aún más los ahorros de costos que podrían lograrse, en torno del 46-47% finales. A San Pablo lo hemos analizado por vía marítima, utilizando los puertos de Rosario o Zárate, y por Rosario habría un 13% de ahorro con respecto al envío en camión directo para los productos alimenticios. Con camión bitren obviamente aumenta ese ahorro, ¿no? Bueno, este sería el cuadro resumen de la situación a estos 3 lugares, de los envíos de alimentos. Estos son todos los datos que ya les comenté. A continuación voy a presentar de los otros productos que analizamos el mismo cuadro para no ocupar tanto tiempo. Entonces, en el caso de trigo a granel, utilizamos como origen la ciudad de Jesús María, que queda a 50 kilómetros de Córdoba, y hacia Asunción el costo de transporte en camión directo sería de $126 por tonelada, y utilizando la hidrovía con el tramo terrestre argentino en camión podrían obtenerse ahorros de entre un 19 y un 23%, y si utilizáramos bitren entre un 26 y un 30%. A la ciudad de Campo Grande en Brasil podrían conseguirse ahorros de entre un 28 y un 31% si utilizáramos camión, y con camión bitren entre un 34 y un 36%, y a Santa Cruz de la Sierra entre un 20 y un 23%, y con camión obviamente, y con camión bitren entre un 26 y un 28%. El caso de leche en polvo, hay menos evidencia, digamos, de ahorros. En el caso de Asunción no hay ahorro de costos prácticamente.
Únicamente con camión bitren y utilizando el puerto de Rosario podrían conseguirse algunos ahorros, o el puerto de Zárate. A Santa Cruz de la Sierra sí, hay ahorros significativos, y a San Pablo también se pueden conseguir ahorros de entre un 3 y un 13%, digamos. El caso del queso, que iba como producto refrigerado, lo analizamos desde la ciudad de Villa María como origen y hacia los destinos de Asunción y San Pablo. Y ahí ustedes pueden ver que para el envío a Asunción hay desahorro de costos, es decir, es más cara la alternativa multimodal que el camión directo, y a San Pablo podrían conseguirse ahorros de costos entre un 9 y un 15% para envío en camión en el tramo argentino, o entre un 15 y un 19% para envíos con camión bitren en el tramo argentino. El caso de los materiales de construcción tiene sus propias cifras, que ustedes pueden ver aquí. Los destinos fueron Asunción, Campo Grande y Santa Cruz de la Sierra, y el origen fue Córdoba capital. De nuevo, existen posibilidades de lograr ahorros de costos utilizando la alternativa multimodal. A Asunción entre un 4 y un 8%, y a Campo Grande entre un 18 y un 20%, y a Santa Cruz de la Sierra entre un 9 y un 12%. Este es en el caso de envío con camión. Obviamente con camión bitren siempre aumenta un poco más el ahorro en costos. El caso de automóviles, desde la ciudad capital de Córdoba hacia Asunción, sería más caro enviarlo por hidrovía. Ahí ese valor que parece 414 es para un envío de 10 automóviles, pero es por automóvil. Ese es el costo del envío. Y a San Pablo cuesta $807, y ahí sí ya se empezarían a lograr algunos ahorros de costos, que rondaría el 3,4% aproximadamente. Finalmente, el caso de la maquinaria agrícola. A Asunción no se consiguen ahorros de costos, y a San Pablo un 12% para el envío de 3 tractores, bueno, tipos con un valor FOB de $225.000, eso fue lo que tuvimos en cuenta. Como conclusiones o comentarios finales, tres ideas. Los ahorros de costos asociados al uso del transporte multimodal como alternativa a los envíos en camión directo son significativos en gran parte de los casos estudiados, no en todos ellos, obviamente. Los mayores tiempos de envío en relación al camión directo podrían disuadir el uso de la hidrovía en algunos sectores de la economía de la provincia de Córdoba, en este caso que fue la analizada. Y finalmente, la reducción potencial en los costos que fue identificada permitiría mejorar la competitividad de las exportaciones actualmente enviadas por vía terrestre, como también generar oportunidades comerciales hasta el momento no consideradas. Bueno, esto es un poco lo que pudimos calcular, lo que pudimos analizar, y que hoy agradecemos poder mostrárselos a ustedes. Y también quería mandarles o darles el agradecimiento en nombre de todos los cordobeses, porque muchos de ustedes que están hoy sentados acá fueron los que nos dieron la información con la que pudimos contar para lograr este informe. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo he reducido los desafíos y las oportunidades a cuestiones directamente. Y debido a que las personas que tienen mi edad o son mayores saben tanto más que yo, esta forma de presentación es más para la gente joven que entiende de otras tecnologías. Así que vamos a comenzar con el top 10 de las 10 preguntas más importantes en la hidrovía. 10. Lo que ustedes están viendo acá se ve muy oscura, pero es la pastera Botnia. Argentina ha tenido un inconveniente muy grande por el derrame de productos producidos en las pasteras, que le ha ocasionado inconvenientes no solo a la economía argentina, sino también a la economía uruguaya por varios años. No solamente hubo problemas con el tema de las pasteras, esto lo que están viendo es una mina de oro en Bolivia. La mina de oro necesita para su extracción un producto que es cianuro. El cianuro hace que esta rentabilidad sea muy grande, pero mezclado con el agua es muy difícil
sacarla de esa disolución. Y esto generalmente va a las napas y las napas llevan hasta los ríos, con lo cual hay una gran contaminación. Esto es un derrame en el Alto Paraguay producido por una compañía brasileña y que obviamente produce dolores de cabezas. El tema principal y la pregunta sería: ¿a qué nivel de contaminación debemos llegar para incluir como tema el tratamiento de los efluentes como prioritario en la problemática de la hidrovía Paraná-Paraguay? 9. Esto que están viendo acá es el mapa de las hidrovías del Alto Paraná y el ITT. Lo que están viendo son un grupo de esclusas con los cuales se transita en la parte alta del río, y estas esclusas son gratuitas para la navegación y producen evidentemente un flujo económico muy grande para Brasil. Esto que están viendo acá es algunos de los datos dados por el ANTAC del año 2013. Fíjense que para ese momento estaba moviendo 6,2 millones de toneladas, principalmente con estas cargas. La pregunta principal para nosotros es: ¿cuánto pierden las economías de Brasil y de Paraguay por no estar conectada la navegación del Alto Paraná con el resto de la hidrovía del río Paraná-Paraguay? Este es el inconveniente más grave que tenemos, todos reconocen, es Itaipú. Lamentablemente no tiene esclusas. 8. Esto lo que están viendo es una draga dragando al norte de Asunción sobre el río Paraguay. Paraguay tomó la decisión de comenzar el dragado del río Paraguay desde Asunción hasta la confluencia con el río APA a 10 pies. Hace más de 6 meses que la compañía que lo está haciendo no tiene trabajo, obviamente por las grandes lluvias que hay en este momento. En este momento la determinante es de 11 pies. Esta es una navegación que se ve de una barcaza cerca del límite con Bolivia. Esto también lamentablemente se ve muy oscura, la navegación sobre el río Paraguay. Y la pregunta es: ¿qué es más conveniente? ¿Dragar el Alto Paraguay o construir esclusas como existen en el Alto Paraná? Esto es lo que están viendo, es la ciudad de Cáceres, el puerto más alejado de la hidrovía. Hay 6 pies en 8 meses del año. Esto es Corumbá, 7 pies 8 meses del año aproximadamente. Esto es Puerto Aguirre, acá tenemos 8 pies aproximadamente 7 meses en el año. Bien, número 7. Lo que están viendo es una barcaza típica del Rin. Los buques o las barcazas más chicas pueden ser operadas por un navegante solamente. A medida que aumentan las toneladas netas de registro, necesitan obviamente más. Esto es una barcaza del Mississippi. Esta es una típica barcaza jumbo. Este es el Explorer, un buque de un armador paraguayo. Realmente fue construido en los astilleros de Delft por Van Belt en el año 1980, comprado para hacer un servicio desde Buenos Aires hasta Asunción. Y la pregunta es: ¿hay que comprar artefactos navales ya existentes o fabricarlos según las necesidades de nuestra hidrovía Paraná-Paraguay? Número 6. Lo que están viendo se ve muy oscuro, pero es el puerto de Diamante, ingresando un buque granelero para cargar en Cargill. El canal que viene desde la troncal tiene 1,2 kilómetros. Este es el puerto de Santa Fe. El puerto de Santa Fe está a 250 metros de la peatonal, si no me equivoco, acá hay santafesinos, me pueden decir, pero tiene un canal de 10 kilómetros más otros tantos hasta llegar a la troncal. Este
es el puerto de Reconquista, está sobre el río San Jerónimo y tiene para llegar hacia la Troncal aproximadamente unos 12 kilómetros. Este es el puerto de Barranqueras, que está sobre el mismo río. Desde ahí hasta la Troncal tenemos aproximadamente unos 14 kilómetros. Este es el puerto de Formosa y está justamente en la Troncal, casualmente, como están los puertos de nuestra zona, los puertos de Rosario o Zárate. Y la pregunta fundamental es: a largo plazo, ¿es más importante invertir en infraestructura de tierra y agua existentes o modificar los emplazamientos de estos puertos a lugares estratégicos más cercanos a la troncal de navegación de la hidrovía Paraná-Paraguay? Número 5. Esto lo que están viendo es el estuario del Río de la Plata, un estuario muy distendido que es más playo que los ríos que lo alimentan. Lo que están viendo es el canal de navegación, que aproximadamente está en 243 kilómetros, si mal no me falla la memoria, que tiene dos bifurcaciones, el Emilio Mitre para ingresar al kilómetro 0 y el Martín García para ingresar sobre el río Uruguay. Acá tenemos una draga, esta es una draga de corte, la Fernando de Magallanes, que utiliza Hidrovía Sociedad Anónima. Esta es una draga de succión, que también se utiliza para el dragado del canal, y esta es una draga de cangilones. Cada una de estas dragas, acá hay especialistas, podrán decir para qué se utilizan cada una, pero la pregunta fundamental es: ¿hasta qué profundidad es económicamente rentable dragar la salida al mar desde la hidrovía Paraná-Paraguay? 4. Esto lo que están viendo acá es el buque minero más grande del mundo, es el Vale Río de Janeiro, y para que este buque pueda operar tiene que ir a un puerto de aguas profundas. En este caso particular, este es el puerto de Vitoria. Este es otro puerto más al sur, seguramente debe ser el puerto más al sur de Brasil, que es el de San Francisco do Sul, en el estado de Río Grande do Sul. 40 pies de calado tiene el canal de ingreso, y lo que ustedes están viendo es que en el mismo muelle hay dos tipos de buque operando, o sea, uno portacontenedores y el otro granelero. Nosotros en Argentina tenemos Bahía Blanca, que es un puerto de aguas profundas, 45 pies, y no se ve lamentablemente muy bien, esto es Quequén, 46 pies tiene el canal de ingreso. Y la pregunta es: ¿puerto de aguas profundas fuera o dentro de la hidrovía Paraná-Paraguay? Número 3. Lo que están viendo es parte del artículo 26, o el artículo 26 de la Constitución, es parte de la Constitución argentina, que en el momento en que fue redactado era algo novedoso, era de avanzada a nivel del mundo. Y estos son algunos de los acuerdos más importantes que tenemos con referencia a la hidrovía, pero realmente existen muchos acuerdos bilaterales, algunos de ellos se superponen unos con otros y otros generan algunos huecos dentro de la legislación, lo que no lo hace muy clara. En este momento es el CIH el que atiende a toda la problemática de la hidrovía, y la pregunta fundamental es: ¿seguimos con los acuerdos existentes o avanzamos en la creación de un ente público-privado dentro del CIH con una gobernanza para la hidrovía Paraná-Paraguay? 2. Esto que están viendo acá es el buque Uruguay. Es el primer buque de bandera argentina hundido en la Segunda Guerra Mundial, año 1940, 140 kilómetros más o menos de la costa española. El motivo fue porque cambió de rumbo, iba para Rotterdam y desvió su rumbo para Irlanda. Los alemanes consideraron que Argentina había cambiado de bando y lo hundieron. 2 años después, hunden el río Tercero.
Y el error que dijo el almirantazgo alemán fue que no se le veía la bandera. Argentina no salió de su neutralidad en ese momento, pero exigió al gobierno alemán que no toque más a buques de bandera argentina, y así lo hizo. Desde ese entonces, del año 42 en adelante, ningún buque de bandera argentina, aún buques de guerra, fueron hundidos o tocados en la Segunda Guerra Mundial. No fue la misma suerte la corrida por México y por Brasil, después de habérsele hundido por un submarino el buque, los buques mexicanos. Ellos entraron en la Segunda Guerra Mundial igual que Brasil, y los únicos países latinoamericanos que nunca entraron en conflicto fueron Chile y Argentina hasta marzo del año 45, pero bueno, ustedes ya saben por qué. La realidad es que en ese momento Argentina pasó a tener buques de bandera debido a que no los iban a poder tocar en la Segunda Guerra Mundial. Terminada la guerra, más de 16 millones de toneladas netas de registro de buques mercantes fueron hundidos o habían desaparecido. Como consecuencia, los países se encontraban con las necesidades de tener que transportar sus mercaderías y no lo podían hacer. Por lo tanto, era vital para nuestra nación que tener una bandera para poder transportar no solamente los productos de exportación, sino también poder importar los productos. Pero esto fue hace 70 años atrás. Hoy en día, los buques que ingresan para sacar nuestros productos son de bandera de conveniencia, y los que ingresan nuestros suministros también son de bandera de conveniencia. O sea, no está en este momento en juego nuestra soberanía por un tema de bandera. La pregunta es, ¿continuamos respaldando las ideologías de los siglos pasados o solucionamos las problemáticas prácticas de bandera en la hidrovía Paraná-Paraguay para potenciar la producción de la cuenca? Y por último, ¿crecimiento o desarrollo? La respuesta a esta y a otras más preguntas la vamos a tener en un encuentro que vamos a realizar conjuntamente con la CAF los días 16 y 17 de junio. Así que quedan todos invitados. Gracias. Escasas 3 preguntas vamos a aceptar de manera tal que podamos dar continuidad al panel siguiente. Bien, para Juan Pablo Sartori. Sí, perfecto, Juan José, exacto, está puesto Juan Pablo. ¿Cómo se han considerado las diferencias en los tiempos de transporte en el análisis de los costos? En principio, el estudio nuestro simplemente describió algunos de los tiempos utilizados para los envíos, pero no hizo un estudio pormenorizado de tiempos o una encuesta de tiempos de viaje, ni siquiera de preferencias a distintos sectores productivos por la urgencia de los envíos, digamos, o los tiempos de viaje, que sería algo interesante para realizar como un paso futuro, como línea de investigación a profundizar. Bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, el señor. Sí. Sí. ¿Qué naviera le cotizó esos tramos? ¿Navieras paraguayas? ¿Quién le dio ese? Navieras paraguayas. Sí. Solo navieras paraguayas. Como tramos hipotéticos que pudieran llegar a realizarse, porque actualmente no lo estaban realizando. ¿Sí? No lo están realizando. Eso es una fantasía. Sí, sí. Okay. Sí. Es lo que hacemos los economistas a veces, digamos, suponer que trabajar con supuestos. Que podría realizarse y preguntar cuánto podría llegar a costar si existiera el volumen de carga adecuado y ellos tuvieran, digamos, la posibilidad de enviarlo. Pero sí, le respondí a lo que me preguntó, esas fueron las navieras que respondieron. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Hubo un servicio de
Bueno, dado que no fue una pregunta, me permite a mí hacer la tercera. Quisiera saber si ese ejercicio se hizo para el transporte de automóviles, pensando en que el puerto de Rosario pudiese tener un puerto exportador e importador de vehículos. En principio se hizo como un análisis para una de las industrias pujantes de la ciudad y del área de la provincia de Córdoba, digamos, pero no pensamos específicamente en el puerto de Rosario inicialmente, esa es la verdad. Y después, bueno, fueron surgiendo análisis y posibilidades para incorporar, ¿no? Bueno, le agradecemos entonces la parte... Ah, perdón, que tenía algo... Ah, Antonio, sí. Última, por favor, porque sí, estamos atrasados. El objetivo del estudio era optimizar los costos para las empresas cordobesas. Claro. O conjuntamente analizar la utilidad del BITREM. Conjuntamente. La utilidad del BITREM en realidad ya la habíamos analizado en el año 2012 y lo incorporamos nuevamente aquí como una alternativa más dentro de las posibilidades de envío multimodal, pero solo para el tramo Córdoba hacia los puertos, digamos. Bueno, le agradecemos a los expositores que realmente fueron nos proveyeron de una gran cantidad de información y nos dieron la posibilidad de que nos vayamos de acá con una gran cantidad de interrogatorios. En realidad creo que nos vamos con más preguntas, pero esto es bueno, es un debate tal cual como lo planteó el ingeniero Calvo, que puede permitirnos meditar para que luego participemos en su taller o seminario, no sé qué formato le darán, pero que ya vengamos con todos estos análisis de las posibles soluciones a un tema tan importante como es nuestra hidrovía. Muchas gracias por la presencia.